Pues estaba Jesús un día con sus apóstoles y les dijo, mañana suban la piedra más grande que puedan, les voy a dar una gran enseñanza en el monte de las bienaventuranzas. Y pues ya saben que Judas era tremendo, y pues ahí está Pedro cargando una tremenda piedra, y Juan y Pedro y los apóstoles tardaron horas en subir esas piedras. Y pues Judas agarró una piedrita y la aventaba y se burlaba de Pedro y se burlaba de Juan y de todos los apóstoles. Y cuando llegaron, después de todo ese recorrido de varias horas, el Señor Jesucristo dice, al tener ellos hambre, que sus piedras se conviertan en pan. Y pues bueno, Judas se quedó con una oblea de este tamaño. Y al día siguiente Cristo les vuelve a decir, mañana también quiero que traigan una piedra. Y Judas dice, pues esta vez yo voy a llevar la más grande. Y fue el último en llegar a la colina, chico piedrononón, que estaba Judas rodando sobre esa colina. Y cuando llegaron, todos esperando y tenían una gran hambre, el Señor Jesucristo les dice, ahora siéntense sobre sus piedras porque ahora traje tortas. El Judas, ¿verdad? Bueno. Todos nosotros conocemos lo que son las aflicciones y son aquellos tiempos de problemas y estrés que nos tienen tantas veces despiertos por las noches, y las aflicciones que nosotros atravesamos pueden ser tan dolorosas y debilitantes que podemos perder nuestro sueño debido a las angustias y debido a las ansiedades que atravesamos. El tema de hoy se llama el poder sanador de las aflicciones. El poder sanador de las aflicciones. Y este mensaje es un mensaje especial que quiero compartir a todos ustedes. Es un mensaje que preparé ayer y que Dios me permitió estudiarlo y compartirlo esta mañana. A pesar de las aflicciones, por más dolorosas que sean, diga conmigo la palabra aflicciones. Usted sabe a lo que me refiero. Dios las usa para lograr sus propósitos en nuestras vidas. Dice en el Salmo capítulo 34, versículo 19. Dice, muchas son las aflicciones del justo. Vean lo que dice. Pero de todas ellas le librará el Señor. Además, las Escrituras nos muestran claramente que Dios usa las aflicciones, y es precioso esto. Dios usa las aflicciones para purificar a los pecadores y a los santos. A los pecadores y a los santos. Si vamos nosotros a Segunda de Crónicas, en el capítulo 33, Segunda de Crónicas, en el capítulo 33, quiero demostrar que Dios usa las aflicciones para purificar hasta los más terribles pecadores. En el versículo 1 nos habla de un rey que dice que se llama en la Biblia Manasés. ¿Cómo se llama? Manasés. Y dice la Biblia, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y 55 años reinó en Jerusalén. ¿Cuántos años reinó? 55 años. Pero vean la característica de este hombre. Dice la Biblia que Manasés hizo lo malo. ¿Qué hizo? Lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. ¿Qué hizo Manasés? Reedificó los lugares altos que Ezequías su padre le había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Versículo 5. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa de Jehová,
Y pasó sus hijos ¿por dónde? Miren, sacrificó a sus propios hijos y los pasó por fuego. ¿Quién hace semejante perversidad? ¿Quién hace semejante maldad? Sacrificó a Satanás a sus hijos. Y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, consultaba a adivinos y encantadores, se excedió en hacer lo malo. Diga conmigo, se excedió. O sea, gente que hace maldades, hace cosas malas, pero este hombre se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender la ira de Dios. Y además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos, los preceptos, por medio de Moisés. Versículo 9. Manasés pues hizo extraviarse a Judá. Ok, no hizo lo malo solamente, hizo maldad en extremo. No solamente hizo maldad en extremo, sino que hizo a todo su pueblo pecar. Obligó a pecar, a hacer maldades. Era el famoso compadre que, órale compadre, yo te la invito, entra, o sea, que hasta se gozan en ver pecar a otros. Y dice, versículo 10, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. ¿Qué hizo Dios? Habló. Diga conmigo, habló. Dios habló. Dios habló. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, verso 11, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Hasta ahí nos quedamos. Lo llevaron a Babilonia. Este hombre hizo lo malo. Levantó ídolos a Baal, el dios pagano, aún en el atrio del templo. El templo que se usaba para adorar a Dios. Es como si en este lugar comienzo a poner estatuas y les digo, vamos a comenzar a adorar a un becerro de oro. Vamos a comenzar a adorar a esta estatua. Él comenzó dentro de donde se adoraba, en el templo de Dios. En ese templo forzó a la gente a adorar dioses paganos. Él consintió a la brujería, a espíritus familiares muertos. Y las escrituras dicen que Manasés pecó peor que todos los del pueblo o los que rodeaban aún a los pueblos de Israel. Manasés era hebreo, era de la tierra prometida, era de la tribu de Dios, era del pueblo de Dios, era del pueblo escogido por Dios, y la Biblia dice que Manasés pecó más que aún los enemigos de Israel. ¿Cómo la ve? La Biblia dice que ¿qué le sucedió a este rey malvado? Que Dios envió una gran aflicción sobre Manasés, sobre el ejército. Dios envió el ejército de los asirios. Los temibles asirios invadieron Jerusalén, se llevaron cautivo a todo el pueblo de Dios, se llevaron cautivo a Manasés, lo encadenaron. Otras versiones nos dicen que envolvieron el cuerpo de Manasés, el rey, los asirios, con cadenas y con espinas alrededor de su cuerpo. Esclavizaron al pueblo de Dios, estaban bajo aflicción. Yo le pregunto si usted se ha encontrado algún tiempo en su vida donde se ha apartado de Dios, donde usted se ha alejado de Dios, se ha dejado de congregar, ha dejado de leer la Biblia, ha comenzado a ver pornografía, ha comenzado a vivir una relación de adulterio, ha comenzado una relación impropia con alguien, una persona que no es creyente, con una persona que no camina con Dios, ha comenzado a robar.
Usted sabe que está mal con Dios, usted sabe que se ha apartado de Dios, usted sabe que ha dejado de tener una relación correcta con Dios, usted sabe que tiene una mala relación con el mismo Dios, y si usted se ha encontrado de esa manera, la Biblia dice que está en cadenas, que está aprisionado, que el enemigo lo ha encadenado, el enemigo ha puesto prisiones en su vida. Dice la Biblia que separados del Señor. Les recuerdo de los bebés, por favor. Separados del Señor, ¿qué dice la Biblia? Nada podemos hacer, queridos hermanos, queridos amigos. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? No podemos alejarnos de Dios, no podemos apartarnos de Dios. Dios permite cadenas, permite prisiones, esclavitud. A lo mejor has regresado al alcoholismo, has comenzado a beber de una forma desenfrenada, has comenzado a permitirte tus primeras copas, tus primeras rayas, tus primeras líneas, tus primeros toques. No sé, te estás encadenando otra vez a una vida de esclavitud, una vida apartada, una vida separada de nuestro Padre Celestial. Pero le tengo una buena noticia. ¿Qué pasó con Manasés? ¿Qué pasó con este hombre que se apartó de Dios? ¿Qué pasó con este hombre que sacrificó a sus propios hijos? Y los pasó por fuego y los quemó vivos. Este hombre que consultó a divinos. Este hombre que ya vimos hace algunas semanas que Dios prohíbe en su palabra consultar a divinos, agoreros, encantadores. El horóscopo, Dios no lo permite en su palabra. Dios lo prohíbe en su palabra, Dios lo condena en su palabra. Este hombre hizo maldad, este hombre entregó su alma al diablo, este hombre entregó su alma a los espíritus, a encantadores. Él hizo lo malo, él pecó en demasía y vino esclavitud. Y quiero decirle una cosa: cuando una persona vive apartada de Dios tanto tiempo, tantas semanas, Dios lo ve, Dios lo sabe y Dios no se va a quedar quieto. En el versículo 12, siguiente versículo, amigo Kenji, dice: mas luego fue puesto en angustias. Diga angustias. ¿Cómo estaba Manasés? Dice: puesto en angustias. Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Al estar encadenado, al estar en prisión, al estar con esos grillos, al ver a su pueblo en prisión, al ver ese padre de familia que anda mal, que sus hijos comienzan a andar mal, que su esposa comienza a andar mal, que su familia comienza a andar mal, tiene que haber un momento en tu vida, espero que sea el día de hoy, que levantes tus ojos en esa angustia. Ya no puedes vivir así, ya no puedes seguir con esa vida, que tú levantes los ojos, ores a Jehová, levantes tu oración al cielo y te humilles delante de la presencia de Dios. Y el versículo 13 te dice Dios a ti esto. Dice: y habiendo orado a él, fue atendido. ¿Cuántos alaban a Dios? Fue atendido. Diga: cuando yo oro, soy atendido por Dios. Diga: Dios escucha mi clamor, Dios escucha mi oración. No importa el pecado que haya cometido. No importa el pecado que haya cometido, Dios escucha mi clamor. Dice la palabra de Dios: y habiendo orado este perverso, este inmoral, este mujeriego, este ladrón, este adorador de Satanás, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró. Y lo restauró a Jerusalén y su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová es Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. La pregunta que yo quiero hacerle a usted es: ¿cómo fue restaurado este perverso? ¿Cómo fue restaurado este hombre? A lo mejor usted no está en perversidad, pero está alejada de Dios, está alejado de Dios. Yo le pregunto, no me conteste, contéstese a sí mismo: ¿cómo está
el área sexual de tu vida. ¿Cómo está esa área de tu vida? ¿Cómo están las áreas que nadie ve en tu vida? ¿Cómo están ciertas áreas que nadie observa, que no te ven tus padres, no te ven tus hijos, no te ven mucha gente, pero hay algo en tu vida que está escondido? Dice la palabra de Dios que esto va a traer angustia a tu vida, va a traer tribulación. El rey David dijo que sus aflicciones venían de parte de Dios. Este perverso le pasó lo que le pasó porque Dios quería purificarlo. Dios sabía que las pruebas y las prisiones lo harían voltear sus ojos a él. ¿Y cómo fue restaurado Manasés? Yo veo dos maneras como fue restaurado. Primero, por medio de las aflicciones, y segundo, veo que la aflicción puede traer al más perverso a los pies de Dios. En el Salmo capítulo 119, versículos 67 y versículo 71, Salmo 119, 67, dice el rey David, hablando de que las aflicciones vienen de parte de Dios, y dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Hello. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. ¿Qué está diciendo David? Fui humillado por mi vida, por lo que hice, por el descarrío que viví en mi vida. Pero dice David, pero ahora ya guardo la palabra de Dios. En el versículo 71 dice: bueno me es haber sido humillado. Diga conmigo, bueno es ser humillados. Nadie quiere ser humillado, nadie quiere ser despreciado, nadie quiere ser rechazado, pero muchas veces Dios permite humillaciones terribles en nuestra vida, y esas aflicciones nos están, diga conmigo, purificando. Dele un aplauso al Señor por eso. ¿Cómo fue que David pudo haber dicho: tu palabra es mi delicia? ¿Cómo es que David se convirtió, dice la palabra de Dios, en un hombre conforme al corazón de Dios? La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y de acuerdo a la palabra de Dios, David se convirtió en el hombre que se convirtió, en el ser que se convirtió, en uno de los más grandes hombres de Dios, a pesar de cometer adulterios y matar y asesinar y caer y apartarse de Dios. Él se arrepintió, se humilló delante de Dios, y Dios dice en su palabra: David es un hombre conforme a mi corazón. Yo estoy para decirle en esta mañana que no importa tu pasado, no importa tus pecados pasados, no importa cuánto has pecado, no importa cuánto lo has regado, no importa cuánto has caído, todo eso te va a convertir en el hombre y la mujer que Dios quiere hacer conforme a su corazón. Dios te ama, Dios te quiere levantar. En el Salmo 119, versículo 92, dice David: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiere perecido. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiese sido yo afligido. ¿Qué está diciendo David? Que el Señor lo estaba afligiendo, que en su fidelidad Dios estaba usando aflicciones para mostrarle sus transgresiones. ¿Qué nos está diciendo David en estos versículos? Yo sé que el Señor lo permitió, y a veces no entendemos por qué suceden cosas, y a veces por qué pasan cosas, y a veces no sabemos por qué somos humillados, y a veces no sabemos por qué no nos aceptaron en ese trabajo, y a veces no sabemos por qué nos abandonó esa mujer, o por qué nos abandonó ese hombre, o por qué estamos solos en la vida, y a veces no sabemos por qué nos traicionan, y a veces no sabemos por qué nos pagan mal cuando nosotros dimos bien. No lo entendemos, pero David decía: yo sé que Dios lo permitió
para sanar la escoria, las tonterías, la maldad y la carne que existe todavía en mí. Y usted dirá, pero Alan, esto es difícil de aceptar. ¿Cómo podría un Dios amoroso permitir problemas tan terribles a David? Y de la misma manera nos preguntamos por qué Dios permite que nos pasen cosas terribles a nosotros los que amamos a Dios. ¿Cómo puede permitir Dios las aflicciones que estoy viviendo? Y Dios nos está diciendo en esencia, si no vemos al Señor trabajando detrás de nuestras circunstancias, si no creemos que los pasos del justo son ordenados por la mano, incluyendo de la mano de Dios, incluyendo las situaciones difíciles que vivimos, las crisis económicas, las humillaciones, si no vemos la mano de Dios detrás de todo esto, nos vamos a estrellar contra una pared y vamos a ser totalmente abatidos. Y aquí está la palabra de Dios sobre este tema. Yo le quiero demostrar que Dios quiere hablarle a través de este mensaje. En el Salmo capítulo 66, en el versículo 10, dice la palabra de Dios, porque tú nos probaste, oh Dios, tú nos probaste, oh Dios, nos purificaste como se purifica la plata. Vean lo que dice, nos metiste, diga conmigo, nos metió en la red. Yo me acuerdo que estaba una hermana todos los domingos orando, Señor, quita las telarañas de mi vida. Señor, quita las telarañas de mi vida. Señor, quita las telarañas de mi vida. Y un hombre ya estaba harto, siempre se sentaba cerca de ella y donde quiera se sentaba, la escuchaba gritar y iba a decir rezar, orar. Esa oración, quita las telarañas, porque estaba rezando, ya era la misma rezo siempre, la misma oración, hasta que dice este hermano, Señor, ya no le quite las telarañas, mátale la araña, Señor. Pero dice la Biblia, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego, pasamos por el agua, pero dice la palabra de Dios, y nos sacaste. ¿En qué? Y nos sacaste en abundancia. Apláudale a Jesús. Apláudale al Señor. Yo no sé qué prueba estás viviendo, qué aflicción, qué humillación, pero Dios te va a sacar en abundancia. Dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Una vez que David salió de su aflicción, una vez que David comprendió los problemas, ya no volvió a clamar con preguntas angustiantes. Dios, ¿por qué me dejaste pasar cosas tan difíciles? ¿Por qué permitiste que sea un dolor tan profundo? En lugar de eso, en vez de estar diciendo, Señor, ¿por qué permites? Señor, ¿por qué aquello? En lugar de eso, queridos hermanos, tenemos que ver a Dios y la mano de Dios detrás de toda circunstancia. Sobre todo en las más dolorosas. Las aflicciones que enfrentamos y las pruebas y las humillaciones son para sanarnos, son para refinarnos, son para producir el fruto duradero del Espíritu en nosotros, que la Biblia dice que quiero que el Señor en nosotros produzca paciencia, benignidad, mansedumbre, bondad, fe. En Lamentaciones, capítulo 3, versículos 32 y versículo 33. Antes bien, dice la Biblia, diga conmigo, sí aflige. Otra vez diga, sí aflige. ¿De quién está hablando? De Dios. Y saben que la palabra sí aflige significa en el hebreo, su corazón no está en afligirnos. Qué revelación.
Antes bien se aflige, también se compadece según su gran misericordia. Está hablando de Dios. Pues no se complace en afligir o entristecer a los hijos de los hombres. Quiero enseñarle con esto que Dios no está desde los cielos, lo voy a afligir, que se ponga triste, es que me encanta verlos hundidos. Me encanta verlos afligidos. A veces pensamos que Dios nos quiere todos tristes, afligidos, ahí tirados, derrumbados, amargados, y que en esa manera estamos porque Dios así nos quiere. No es cierto. Dice la palabra de Dios y es bien clara. Dice, sí aflige, se compadece según su grande misericordia, pues no se complace en afligir o entristecer a los hijos de los hombres. Dios no tiene placer en afligir a nadie. Lo que Jeremías nos está diciendo es que Dios puede corregirnos y la corrección de Dios nos va a doler, pero Él no desea traernos sufrimientos. Lo que Dios desea es sanarnos. El corazón de Dios no está en amargarnos, en afligirnos, en hacernos la vida imposible. Y es que Dios me hace la vida imposible. No, lo que Dios desea es ver la sanidad que trae la aflicción a tu vida. ¿Me está escuchando? ¿Sí me está escuchando? ¿O no me está escuchando? Imagínense a un grupo de cirujanos, a un equipo médico, preparándose para operar a un niño con cáncer. El grupo de cirujanos y el médico principal saben que si no remueven el tumor, el niño se puede morir. Y por esa razón, este grupo de cirujanos y el doctor usarán cualquier medida para remover el cáncer del niño sin importar el dolor que pueda causarle. ¿Estamos de acuerdo? El cirujano no importa el dolor que pueda aplicar en ese niño con tal de sanarlo, ¿verdad que sí? Él sabe que su trabajo quirúrgico va a causarle un gran dolor. Y cuando se prepara el cirujano y el equipo de cirujanos a cortar y a abrir y a extraer, ese cirujano le salen unas lágrimas de sus ojos. Es un momento muy doloroso para el cirujano, porque el cirujano, la persona y el niño que tiene enfrente es su propio hijo. ¿Me está escuchando? El que tiene oídos para oír, que oiga. Y a Dios no le importa el dolor que tenga que producirte en ti, con tal de sacar ese cáncer de tu vida, con tal de sacar ese tumor, con tal de limpiarte, con tal de hacer a su hijo un mejor hijo. Y si estás atravesando un dolor, una angustia, una aflicción, es porque Dios te está operando. Algo malo quiere sacar Dios de tu vida. Algo te estorba, algo está mal en ti. Es como los papás que corrigen a sus hijos porque los aman. Sí, hijos, los disciplinamos porque los amamos. ¿Verdad que sí, papás? ¿Y qué dicen los hijos? Mi papá es bien malo porque no me dejó ir a la fiesta. Mi papá es bien malo porque no me dejó ir al clásico. Mi papá es bien malo porque no me dejó ir al antro. Mi papá es bien malo porque no me dejó ir al campamento de la escuela. Y nosotros le decimos a nuestros hijos: hijos, pórtense bien, saquen buenas calificaciones, sean responsables con sus maestros, cumplan con sus tareas y se ganan los permisos. Pero cuando ellos desobedecen las reglas de la casa, los castigamos y les decimos: porque los amamos, los corregimos. Muchas veces es necesario disciplinarlos.
Ahora los psicólogos de hoy dicen que no, que hay que dejarlos que hacer lo que quieran, que no hay que disciplinarlos, no hay que hacerles nada. Ese es un error, una mentira del maligno. Dios al hijo que ama, dice en el libro de los Hebreos, lo disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Muchos creyentes que enfrentan aflicciones. Eso está muy bueno porque mucha gente que enfrenta pruebas y dicen, no, es que estoy bajo ataque del maligno. Satanás me está atacando. Estoy lleno de, porque soy un hombre santo y un hombre de Dios y soy una amenaza para el diablo y por eso me está destruyendo tanto. Y dicen como Job, ¿verdad? Job también era un hombre santo y yo también soy muy atacado por Satanás. Y ven también Pablo, ¿verdad? Que tiene un aguijón en la carne y dicen, es que estoy bajo ataque de Satanás. A veces decimos, es que Satanás me está atacando como un río. Está como un león rugiente, me está queriendo devorar. Pero la realidad, y le voy a decir una cosa, y le voy a dar una revelación de la palabra de Dios: Satanás no puede levantar ni un dedo contra un hijo de Dios a menos que Dios lo permita. Sí, es Dios quien permite nuestras aflicciones. Si Satanás lo quiere atacar a usted, o si Satanás me quiere atacar a mí, Dios tiene que quitar su pared de protección para poder Satanás tocarlo a usted. Salmo 89, versículo 20 al versículo 22. Allá mi siervo David, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá ¿quién? Ni hijo perverso lo quebrantará. Dios nos está diciendo en efecto, no importa las dificultades que David enfrente, a través de todas ellas, yo lo voy a librar, dice el Señor. Y lo que estoy declarándoles, queridos, casa de avivamiento, es que el diablo no puede afligir a nadie si Dios no lo permite. Los asirios pudieron haber sido la vara corregidora de Dios contra Manasés. Las fuerzas satánicas pudieron ser la vara, pero que aunque el diablo, Dios permita que te ataque, y Dios lo permita como con Job, Dios no ha perdido el control de tu vida. Las Escrituras nos dicen en el Salmo 125, versículo 2 y versículo 3, como Jerusalén. Ojalá usted se emocione con este versículo y bendiga y glorifique a Dios. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. No reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la maldad. No tenemos por qué andar en la vida con miedo al diablo y temor al diablo. Y ay, se me va a aparecer el diablo. Ay, estoy bajo ataque. Ay, el diablo esto. Ay, el diablo aquello. El diablo solo tiene poder contra los malvados. El diablo solamente tiene poder contra aquellos que deciden apartarse de Dios. Dios le pone límites para que vaya hasta estas ciertas distancias. Y lo veo en el libro de Job, que Dios le dice al diablo, sí, tócalo, pero su vida me la conservas. Dios le puso límites, y cuando Dios permite que el diablo te ataque, Dios también le pone límites al diablo. Y quiero terminar pidiéndole que me acompañe, porque hay otra respuesta común a las aflicciones que nosotros atravesamos. En el Salmo capítulo 77, en el Salmo capítulo 77,
Vea primero el Salmo 73. Cuando nos muestra, cuando nuestra aflicción no aminora, a veces pensamos que Dios está enojado con nosotros, ¿sí o no? Cuando no acaban las pruebas decimos, ay Señor, ¿ahora qué te hice? A veces pensamos, es que me pasé de la raya con Dios. ¿Por qué no acaba mi aflicción? ¿Por qué no termina esta prueba? ¿Por qué Dios no responde mis oraciones para librarme? ¿No que todos mis pecados están bajo la sangre de Cristo? ¿Estoy pagando por mis pecados pasados? A veces decimos, es que estoy pagando por mis pecados pasados. Así es como Asaf, el salmista del que voy a leer, respondió a la gran aflicción de su vida. De este hombre del que voy a leer, fíjese quién era. Este hombre de Dios era el director de la música del templo durante el reinado del rey David, chavos. Era el director de la alabanza, o sea, era lo que es Brenda aquí. Aquí Brenda dirige a cientos. Pero Asaf, solamente Asaf tenía en el coro 3,000 cantantes. Cuando decía vamos a ensayar, el puro ensayo era con miles. Declaro eso para tu vida un día. Dirigía miles, era el director. Era un hombre de Dios, era un hombre temeroso de Dios. Ya sabemos de quién vamos a hablar ahora. Y comienza a decir algo que le pasó terrible en su vida. Antes, ve conmigo al Salmo 77, versículo 4, que dice, fíjense cómo le dice a Dios, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Yo no sé de qué aflicción habla Asaf aquí, lo he tratado de estudiar pero no lo encuentro. Pero era tan insoportable, Brenda, lo que le estaba pasando a este director musical, que no lo dejaba dormir en las noches. Y aunque él oraba, la respuesta no venía. Y el cielo parece que se le había cerrado a este hombre de Dios. ¿Le ha pasado lo mismo? ¿Les ha pasado lo mismo o no, chicos del coro? Capítulo 73. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Fíjense lo que escribe este hombre. Versículo 2. En cuanto a mí, diga casi, se deslizaron mis pies, por poco revelaron mis pasos, o sea, por poco y me aparto de Dios. Ay, era el líder de alabanza de David. Aleluya, gloria a Dios. Pero ¿saben por qué? No porque se quiere echar unas chelas o unas copas o se quiere ir con unas mujeres. No. ¿Saben por qué casi se aparta de Dios? Vean, versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los malos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, de tanto cambalache y tanto. Logran con creces los antojos del corazón, lo que pidan quieren y lo tienen. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas, no les costó nada, hicieron riquezas, heredaron terrenos, y estos impíos con sus apuestas vendiendo droga, verdaderamente, versículo 13,
¿Cómo es posible que un hombre de Dios pueda decir lo que dice el siguiente versículo? Verdaderamente he limpiado mi corazón. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. ¿Le ha pasado a usted lo mismo que a Asaf? Que ve cómo prospera su compadre, su comadre, el vecino, es un tranza, es un ladrón, vende drogas y les va bien, y entre más tranzas, mejor les va, y tú que amas a Dios y todo, te las ves negras y duras. Y Asaf decía, yo veo eso y me amargo. En vano he limpiado mi corazón. ¿Cuántos decimos, para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanto estudio? ¿Para qué tanto diezmar? ¿Para qué tanto ofrendar? ¿Para qué si Dios no me oye? ¿Para qué tanta consagración? ¿Para qué decir no a las drogas? ¿Para qué decir no a la inmoralidad? ¿Para qué? Ve cómo se divierten mis amigos, ve cómo se divierten mis vecinos, ve cómo se carcajean. La pasan bien. Ya hasta estrenaron carro, casa. Y yo sigo con mi mismo carrito. Y dice este hombre de Dios, es que podemos, cualquiera de nosotros, queridos hermanos, podemos llegar un día a nuestra vida y desanimarnos y decimos, ¿para qué me consagro? ¿Para qué? Y decimos, en vano he hecho todo esto. Versículo 14, porque he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, voy a ser como ellos. He aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Y comienza a pensar, detente ahí tantito, Kenji. Comienza a pensar y dice, en vano he limpiado mi corazón. ¿Para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanto ensayo? ¿Para qué tanto ir a la iglesia? ¿Para qué tanto estudio? ¿Para qué tanta palabra? ¿Para qué tan...? No. Y dice, y comienza a pensar y decir, ¿para qué? No vale la pena. Pero empieza a pensar en sus hijos, en sus generaciones, y comienza una luz, una revelación de Dios. Y dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que, aleluya, hasta que, entrando en la presencia de Dios, y solamente en esa presencia podrás entender muchas cosas, comprendí el fin de todos estos. Ciertamente, Dios los pondrá y los ha puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Diga conmigo, no entendía. Diga, era como una bestia. Así lo dice la Biblia. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón aquí en la tierra desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¿Cómo me bendice Dios con su palabra? ¿Cómo me llena su palabra? Cuando la leo es como un manjar, como un banquete. Este hombre había estado trabajando para Dios, adorando, componiendo himnos, dirigiendo coros delante o cantando alabanzas a Dios. Pero este hombre que estaba sirviendo a Dios estaba lleno de envidia.
¿Ustedes también están así o no? Ok. Y Asaf dice, por poco y me resbalo. Él estaba diciendo, yo me esfuerzo en cambiar con pureza delante del Señor, pero todo lo que recibí fue aflicción. Le eché ganas y soy afligido. Estaba celoso de los impíos, estaba celoso de mis amigos o de mis conocidos o de mis familiares que se burlan tanto de Dios, casi mi fe se derrumba. Y Asaf estaba experimentando lo que llama la palabra de Dios, ser probado por la palabra. Mientras él miraba hacia atrás a los milagros que Dios había hecho a su pueblo. Si el testimonio de David es confiable, que Dios permite las aflicciones de los justos, podemos saber que fue el Señor quien conmovió el espíritu de Asaf. El Señor eventualmente sacó a Asaf de la oscuridad, pero en ningún momento la aflicción de este hombre, en ningún momento fue porque Dios quisiera o se gozara en verlo amargado. La Biblia dice, el Señor al que ama, disciplina, queridos hermanos. Asaf demostró que nuestra respuesta a las aflicciones, y si te puedes quedar con este mensaje, estoy satisfecho. Si te puedes quedar con este mensaje, estoy satisfecho. Que la manera como tú y cada uno de ustedes trate y yo con las aflicciones que estamos viviendo y las veamos como un asunto de vida o de muerte, será como Dios podrá levantarte en alto y fortalecerte. Te pondrás sobre una roca. Y así como Manasés, que fue afligido y que sufrió y fue dolido por sus pecados, él oró en su angustia y Dios lo restauró. Yo un día estuve apartado de Dios y dejé el camino de Dios. Pero un día tuve en mi angustia que volver a buscar a Dios. Y el Señor me oyó. Y véanlo ustedes, cada domingo el Señor me ha vuelto a restaurar. Y no importa la aflicción que esté viviendo, yo le digo, Señor, nunca más me aparto de ti. Nunca más abandono el camino. Nunca más tendré envidia de los hombres malos, ni de los que prosperan. Es un asunto de vida y de muerte, queridos hermanos. ¿Cómo tratas con la aflicción? Nunca te olvides de eso, mi querido amigo. Es para ti este mensaje. Dios está hablando a tu vida. Nuestra fe no puede descansar en las cosas que Dios ha hecho buenas en el pasado, sino en conocerlo a Él, quien fue el que hizo estas cosas, su fidelidad. En todas estas pruebas quiero decirte que Dios no te va a dejar. Isaí, la respuesta correcta en cualquier aflicción, y voy cerrando esto, es tener un corazón inquisitivo. Poncho, ¿puedes decirles que le bajen a la música arriba, por favor? Es tener un corazón que pregunta, Señor, ¿me estás diciendo algo con esto? ¿He estado ciego a lo que tú quieres decirme? A través de los años he aprendido que cuando las aflicciones vienen, debo correr hacia el Señor con un corazón preguntándome. Esto ya lo he aprendido. Siempre que vienen aflicciones le pregunto a Dios, ¿qué es todo esto, Señor? ¿Qué tratas de mostrarme? ¿Qué me estás pidiendo? Amén. ¿Qué me estás pidiendo? Y el Espíritu Santo nunca falla en mostrarme. Algunas veces, ¿saben qué me dice el Señor? Esa es una trampa del enemigo. Alán, cuidado.
Otras veces Dios me dice, obedece al Señor y los cielos se te van a abrir. Todo se te va a aclarar tarde o temprano. Nuestra salvación no está en riesgo. Sin embargo, aunque somos salvos, Dios nos sigue santificando y hay un proceso. Y tenemos muchos asuntos que dificultan la obra de Dios en nuestra vida, asuntos en nuestro corazón en los cuales estamos muchas veces ciegos. A veces, miren, hay lujurias en nuestro corazón escondidas, hay codicias, hay pereza sobre las cosas de Dios. Si estamos dispuestos a escuchar a Dios, el Señor siempre nos va a revelar siempre qué es lo que quiere decirnos con esta aflicción. Pero lo más importante, queridos hermanos, es que sepamos esto, que si estamos atravesando el fuego de la aflicción, Dios nos va a revelar su tierna y amorosa misericordia y compasión. Dios no te va a dejar. David clamó en su aflicción: envíame tu palabra de consuelo. Señor, muéstrame tu ternura, muéstrame tu eterna y amorosa misericordia. Porque David sabía lo que dice el Salmo 145, verso 8 y 9: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Muchas son las aflicciones de los justos, como dice David, pero Dios en su tiempo y a su manera nos va a librar de todas nuestras aflicciones. Y la liberación de Dios perdurará y el diablo no la puede estorbar. ¿Por qué? Él nos resucita, no solamente del sufrimiento, sino también de la duda y también del miedo. Y Dios nos da la capacidad de enfrentar cualquier dolor, cualquier problema, porque sabemos que el que está con nosotros, el más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice su palabra. Y sabemos que Él está en nosotros en medio del horno de fuego, como estuvo con Daniel cuando lo echaron al fuego, al horno, y echaron a 3, y el rey Nabucodonosor decía: no son 3 los que metimos ahí adentro, y el cuarto que se pasea por ahí, ¿quién es? El mismo Hijo de Dios, Jesucristo, está con nosotros. Cierre sus ojos y piense en esto. La Biblia dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Salmo 103, así dice su palabra. Y en 2 Corintios 4:17 Dios dice: pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aleluya. Tú estás con nosotros, Señor, y te damos las gracias por eso. Gracias por estar en Casa de Avivamiento. Gracias por estar en mi vida. Y gracias por estar en la vida de todos tus hijos aquí presentes, Dios. Tú estás en ellos y ellos están en ti. Y los has lavado y los has limpiado porque los amas.
hemos aprendido, Señor. Y si hay alguien con sus ojos cerrados que quiere recibir a Jesús en su corazón, repite esta oración y dígale a Dios: Dios y Padre, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Lávame con tu sangre. Te pido que entres en mi corazón como mi único Señor y mi único Salvador. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén.